Te saluda Susana Gómez. Bienvenido a este nuevo segmento de testimonios reales. Te lo voy a contar en primera persona. ¿Ok? Como bien dice en el título, te voy a hablar sobre un ex mago. ¿Ok? Este ex mago te va a revelar cosas terribles del mundo de las tinieblas. Cosas que los cristianos tenemos que estar informados, señores. Tenemos que saber para saber contra qué peleamos, porque el mundo espiritual es real. Estamos en una lucha constante entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y es por eso, si eres sensible, te recomiendo que no veas este video. Pero si realmente consideras que tienes al Espíritu Santo, tienes la valentía que Él nos da, ponte en oración y escucha lo que a continuación se va a revelar de este ex mago. Mi nombre es Adebisi Jude Solomon. Provengo del estado de Kogi en Nigeria. En un inicio éramos 7 miembros de la familia. Bueno, desgraciadamente ahora solo quedamos 3, pero ni siquiera sé dónde están mis otros 2 familiares. Mi padre, un hombre severamente pagano, se consideraba uno de los líderes destacados de la comunidad donde crecimos. A él no le importaban las doctrinas, las religiones, no iba a ninguna iglesia, él solo llevaba su vida como él quería, sin seguir normas ni reglas, solamente su propia prudencia. Te reitero que estés preparado para las revelaciones impactantes que vas a escuchar a continuación, que solo te las puede hacer saber alguien que Jesucristo ha roto sus cadenas y que tiene hoy la autoridad para contarte lo que hice cuando estaba en las tinieblas sirviendo a Satanás como mago negro. Pero importantísimas para no ignorar que el mundo espiritual no es una ficción, una falacia, no es un invento. Es más real aún de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, más que este plano. Y es por eso que es importante que conozcamos las artimañas del enemigo para saber contra qué estamos peleando. Yo era un hombre muy vacío, era un hombre que me gustaba mucho depender de mis relaciones amorosas, por ende me volví un hombre muy mujeriego y tenía muchas relaciones. Conozco a una mujer, ella me comienza a iniciar en la magia. Claro, no se presentó como bruja ni nada parecido, al contrario, una relación bastante bonita, romántica, pero ella sabía todo de mí. Absolutamente todo mi pasado, en todas las áreas de mi vida. Entonces, ¿cómo sabía? Porque nos monitorean desde el plano espiritual, completamente, nos escanean, nos monitorean, nos persiguen todo el tiempo. Y sí, insisto, te va a parecer ficción, pero fueron más de 2 décadas que pasé inmerso en el mundo de las tinieblas, y es necesario que lo sepas. Y bueno, siguiendo los criterios de mi padre y mi formación, a mí tampoco me interesaba ninguna norma, ninguna regla, ni nada parecido. Yo vivía de acuerdo a mis propios deseos y placeres. Y esto desde muy niño, siempre fui muy autosuficiente. Solamente mi lema era, pues no le hago daño a nadie y que nadie me haga daño a mí. Gran mentira del enemigo para hacernos creer que estamos obrando bien. Ya vamos a seguir destapando más cosas al respecto. De la mujer que les hablé hace un momento, quien me inició en la magia oscura, la conocí en Illinois, una universidad donde yo estudiaba ciencias de laboratorio. Como les mencioné al inicio, color de rosa, pero luego comencé a darme cuenta que ella sabía demasiado, sabía hasta de mi estrella. Todos tenemos una estrella, ya les hablaré en otro video sobre esto. A estas personas no se les escapa absolutamente nada. Resulta que yo me enteré que había sido iniciado en esas prácticas oscuras una vez que tuve relaciones con esta persona, contacto cercano, físico, ¿sí me entienden? Con esta persona. Ahí fue donde yo me inicio. Obviamente estamos hablando específicamente de una relación sexual. Ocurre que envían el esperma del hombre al reino espiritual de las tinieblas. Eso les da a ellos legalidad sobre nuestra vida. Pronto comenzó mi vida a cambiar, a sentirme como en un sueño, todo muy extraño. Y te voy a detallar por qué es importante orar muchísimo antes de dormir, amados. Y es que en sueños se me pidió el pacto de sangre. El pacto que hice con estas entidades de las tinieblas para completar la iniciación. Y parecía un simple sueño. No, no lo fue. Fue realmente en el plano espiritual. Ya que como la mayoría sabemos, hay sueños donde Dios nos habla, pero también hay sueños donde Satanás se mete a querer embaucar, atraparnos como lazo del cazador. Si has tenido algún sueño extraño, tienes dudas, puedes dejarlo en comentarios para poder ayudarte al respecto, para poder orar por ti. Continuamos.
En este sueño de donde les hablo, me veo involucrado en un accidente automovilístico terrible. Pero no era un simple sueño, vuelvo y repito, era realmente una premonición de la realidad, de lo que iba a ocurrir más adelante conmigo. Y sí, al muy poco tiempo, semanas, yo ya estaba siendo partícipe de un accidente terrible donde murieron muchísimas personas, pero de manera muy milagrosa. Mi vida permaneció y hasta ileso pude salir de aquel episodio. Esto me hizo ver que ya no era normal, no estaba solo en este plano físico, ya me había iniciado en lo espiritual, ya estaba entendiendo que yo estaba en otra dimensión espiritual. En este proceso me he involucrado en una secta conocida como Agú, justamente por esta novia que tuve. Ella fue la que me indujo, me presentó a estas personas. Comencé a recibir amenazas de muerte de diferentes personas y esta secta, los líderes me recomendaron protegerme. Acá viene lo peligroso del tema, protegerme, aseguranzas, resguardos, supuestamente para que no me pase nada. Sabemos que son artimañas del enemigo para atarnos, amarrarnos y someternos a más demonios. Por cierto, ellos solo se hacían ver como una pandilla, hasta como una hermandad, todo menos una secta. Me convencieron de pertenecer a ellos. No van a creer lo terrible de mi iniciación física ya estando con ellos en el lugar donde se reunían. Y era tomar sangre. Era tomar sangre. Ellos mismos me ofrecían la sangre humana. Tenía que tomarla, señores. Pero un detallito. Antes de yo tomar esa sangre, tenía que jurar no traicionarlos nunca. Bueno, una vez iniciado, me volví una persona sumamente agresiva y violenta. Cargaba pistola, hachas. Ya no era yo normal ni en la universidad. Era conocido como la persona sumamente agresiva y no tenía control sobre mí mismo. Y esto hacía cumplimiento porque cada persona que yo desaparecía me daba más empoderamiento espiritual de las tinieblas, me daba más poder de ellos cada desaparición. Por eso esa era mi labor en esta etapa de la iniciación en la magia negra. Ya estaba completamente relacionado mi vida natural en este plano físico con el mundo espiritual. Ya todo lo que ocurría en el mundo espiritual, invocaciones a entidades oscuras se manifestaban en este plano. Y bueno, me pasaban cosas muy extrañas realmente, como dormir 2-3 días seguidos sin parar. Me visitaban personas y yo ni enterado, ellos pensaban que yo no estaba, era algo muy extraño, pero ya mi vida no era igual, no era normal. Recuerden, estaba inmerso en las tinieblas. ¿Qué creen que estaba ocurriendo en realidad? Lo que estaba pasando es que mientras mi cuerpo supuestamente estaba durmiendo, yo en el plano físico estaba haciendo las labores de las entidades que me estaban gobernando completamente. Entonces tenemos que entender que el plano espiritual es real y todo lo que podemos hacer en sueños puede traer una repercusión terrible, real y muy drástica en el plano natural. No recibas comida, no recibas bebida en sueños. Por eso, vuelvo y repito, ora mucho antes de acostarte a dormir. Si eres de las personas que realmente le entrega su descanso al Señor, quien no duerme, dice la palabra, ponme amén en los comentarios para saber que estás resguardado y protegido mientras tú descansas. Lo que quiero decir es que todo lo que ocurre en el plano físico tiene su origen en el plano espiritual. No hay cosa que veamos en este plano físico que no haya ocurrido ya antes en el plano espiritual. Ya que es el plano espiritual el que controla realmente a los seres humanos, ya sea del lado de la luz o de las tinieblas. Vas a escuchar dos voces normalmente cuando te pones a meditar, a reflexionar. Hay una voz autoritaria y un tanto intimidante. Esa voz no es de Dios, es del enemigo. La voz de Dios es apacible, suave. Esto te lo digo por si no conoces la voz de Dios, para que empieces a aprender a discernir cuál es la voz que sí debes seguir, la voz de la luz. Bueno, en la secta me pidieron que lleve a mis hermanas. Yo pensaba que ellas iban a ser iniciadas y bueno, estaba un tanto desconcertado. El poder que yo tenía era ocasionar accidentes. Recuerden que había salido ileso de un accidente donde todos murieron. Perfecto, era allí donde yo adquirí ese poder. Pero el poder lo tenía yo, no mis hermanas. Cuando las estaba llevando a la secta, como ellos me lo habían pedido, pues resulta que tuvimos un accidente aparatoso, muy, muy terrible. Y ellas mueren instantáneamente en este accidente.
Obvio, yo salí ileso, pero no sé qué artimaña del enemigo hicieron ellos para que pareciera que yo estaba en coma, a pesar de que estaba completamente intacto y tuve que estar hospitalizado. Quienes me salvaron o me llevaron al hospital en mi supuesto estado de coma, que vuelvo y repito, era una mentira, una artimaña creada por ellos con sus poderes demoníacos, aparecieron unos seres, no son humanos. Ellos me decían, él es mi hermano, tengo que llevarlo al hospital. Ellos aparecen siempre dentro de la multitud cuando tú estás sumergido en estas sectas diabólicas. Las entidades de cuales les hablo son tan peligrosas que pueden llegar a poseer a los que pertenecen a esta secta, y realmente uno no recuerda absolutamente nada después de que ellos salen del cuerpo de uno, del alma de uno. Realmente pueden hacer cualquier cosa con nosotros, porque recuerden que hemos hecho un pacto y estos seres son tremendamente malignos, no tienen misericordia y utilizan nuestro cuerpo, nuestra voluntad para poseernos y hacer lo que quieran con nosotros. Lamentablemente, por eso podemos ver hoy en día muchas personas que inclusive desviven a otras y hacen cosas abominables y terribles y luego no se recuerdan. Y sí, es cierto, muchas no se recuerdan porque fueron tomadas completamente, poseídas por espíritus demoníacos. Bueno, yo perdí a mis 2 hermanas y inmediatamente me ascendieron. Entonces entendieron que esa pérdida fueron el pago que me estaba haciendo dicha secta. Entonces cada vida que yo desaparecía me daba un peldaño más, un nivel más poder en esta secta Agú. Mientras yo estaba en coma, supuestamente, ¿verdad? En el plano espiritual yo estaba activo, estaba despierto, haciendo mis cosas, inclusive llegué a ver a mis hermanas allí. A raíz de que pierdo a mis hermanas me dan 2 poderes. Uno de ellos era poder derramar sangre a través de la violencia. Por ejemplo, si alguien me insultaba o me miraba o me pisaba o me hacía algo sin querer dañarme, inmediatamente la entidad oscura que estaba dentro de mí a causa de este poder, pues hacía que yo tenga que derramar sangre con golpes. Inclusive si había algún altercado con alguna mujer embarazada, yo podía ocasionarle quistes, fibromas, miomas o cualquier cosa para ocasionar un daño mayor, si me dejo entender. Ahora, algo muy importante, mujeres, ¿por qué toco este tema y hago énfasis acá? No ignores si tienes quistes, fibromas, miomas, no ignores, porque puede ser la causa algo totalmente espiritual. En la mayoría de los casos lo es. Es por eso que debes someterte fuertemente a oración, protección con la sangre de Jesucristo, a liberación si es necesario, porque todas estas son maquinaciones del enemigo para dañarte interiormente y dañar tu futuro. Estos males se van agravando constantemente, sí, de manera lenta, pero constante. No paran hasta debilitar a la persona y traerle un deterioro completo en su interior. Y es que tenemos que tener en cuenta que la mayoría, más del 90%, me atrevería yo a decir en mi experiencia, de las enfermedades son espirituales. Porque en esta secta le llamábamos un regalo. Le queremos dar un regalo a tal persona. Inmediatamente ejercíamos el ritual y esa persona tenía la enfermedad. Y algunas enfermedades eran fatales. Es por eso que quiero aconsejarte, como siempre lo hago a todas las personas, que tengan muchísimo cuidado con los regalos que aceptan. La mayoría de los regalos, cuando es de una persona que te envidia, tiene cólera o pertenece a alguna secta o hermandad de las tinieblas, este regalo va a venir cargado. Va a venir con un trabajo ya para enfermarte o destruir tu vida, tus finanzas, algún área de tu vida. Durante estas prácticas que duré ahí, como ya les dije, más de 2 décadas, tuve la habilidad de transformarme de hombre a mujer, tanto en el plano físico como en el plano espiritual cuando me iba a él. Ellos me tenían completamente vigilado. Yo no era libre en lo absoluto en ningún aspecto de mi vida. Ellos me perseguían. Nadie los podía ver, solamente yo. Me perseguían para darme instrucciones de lo que debía hacer, de mi siguiente ataque. Te reitero que los sueños son sumamente peligrosos y que en este caso ellos toman la figura de una persona que tú quieres, extrañas o que fue importante en una etapa de tu vida, como algún exnovio o exnovia. Toman la figura de este personaje en sueños para iniciarte. Y les encanta escenas como la playa, piscina, porque muchos trabajan con demonios marinos.
o del mar. Una vez que tú vas a este lugar, te sumerges en esas aguas, inmediatamente por los poros, por todo tu cuerpo, ya como esa agua ha sido preparada en un ritual por las tinieblas, pues las sustancias que han sido depositadas en el agua junto con los rituales y las invocaciones al mundo de las tinieblas se sumergen a tu piel, se adhieren a ti. Entran a tu sistema sanguíneo, es decir, tan pronto como te metes en el agua, ya eres monitoreado por el mundo espiritual. Recordemos que Satanás es un imitador del Todopoderoso, nuestro Dios, y esto viene a ser algo similar a un bautismo, ¿ok? Entonces, y obviamente mientras más personas iniciemos, bauticemos, entre comillas, pues más poder tendremos del enemigo. Y no se puede dejar de mencionar, amados hermanos, que tanto los espejos como el agua, ya sea de una piscina, del mar o hasta de un vaso, son portales de las tinieblas. Por ahí nos observan y nos ven. Sí, parece cuento de Disney, parece fantasía, pero es una realidad que el cristiano tiene que saber. Estas entidades de las tinieblas, no solamente de la secta U, sino de las diferentes sectas que existen en el mundo entero, lo que van a hacer es debilitarte, cansarte físicamente para que tu cuerpo no te permita tomar la voluntad, la decisión de ir y continuar tu vida espiritual activa, en fuego, en oración. De esa manera te descuidas, estás vulnerable y pueden atacarte fácilmente. Inmediatamente el enemigo comienza a enviarte dardos de alcoholismo, te comienza a incitar a poner deseos de consumir sustancias ilícitas y todo este tipo de cosas del espíritu del mundo para que te pierdas. Inclusive hay ocasiones en las que nosotros teníamos el poder de dejar en un solo trago tanto alcohol que con una sola toma de una lata de esta sustancia o de una botella ya la persona quedaba completamente ebria. Eso no es normal, no es que le dio el aire, no es que la persona tiene facilidad para marearse o emborracharse, no, eso es un trabajo, un ritual. Obviamente a esta persona la tienen ya más vulnerable porque está bajo los efectos del alcohol. Entonces es mucho más fácil que caiga en lujuria, en orgullo, en soberbia, en una serie de cosas abominables que es el fin del enemigo para nosotros destruirnos y alejarnos así del propósito para el cual Dios nos creó. Inclusive enviábamos mujeres específicamente a los varones para que no puedan ellos serles fiel a sus esposas, para que ellos vivan en fornicación, en pecado, en lascivia, en perversiones distintas de los placeres sensuales de la carne. Las enviamos especialmente para ello, para destruirlos. Y claro, todo esto se puede hacer muy bien a escondidas, porque esas personas no van a estar ebrias siempre y ya luego vienen a ser conscientes de que cayeron en estos pecados, se descarriaron, enfriaron, descuidaron su vida espiritual y pues podrán esconderse de todo el mundo, pero nunca nos vamos a poder esconder de los ojos de Dios. Bueno, pasando un poco de tiempo, me piden que lleve a mi hermano a la secta. Y no me refiero a llevarlo a que sea como yo, un partícipe paz, sino para que sea un sacrificio. Esto ocurrió en un accidente de moto. Entonces fue fatal también y terrible para mí, pero en el corazón tan duro, sin misericordia, que te hacen allí tener por los mismos rituales que se practica, por la misma sangre que se bebe y todo esto, pues en realidad y la ambición de poder también y de ascender más en esas manifestaciones oscuras, pues ya pierdes hasta el afecto natural por tu familia. Cabe señalar que en el accidente de moto estaba yo también. Y bueno, ¿qué creen? Sí, salí ileso. Mi hermano murió y bueno, yo tuve otro poder más, porque mi hermano era el hombre que yo más amaba, el más cercano a mí, supuestamente. Entonces me dieron el poder de discernimiento. Básicamente este poder me daba la facultad de poder darme cuenta frente a una persona, entre comillas, si es que lo era realmente o era un espíritu. Sí, porque nos rodean personas reales y también algunas no lo son. Entonces yo podía ver quién era brujo, quién era bruja. A propósito de esto, es completamente diferente, pero llevan un distintivo cada uno.
Aparte de este distintivo que yo veía en ellos, también yo podía ver cuando no caminaban con los pies puestos en la tierra, sino que flotaban. Pero eso nada más lo podíamos ver los que ya alcanzábamos cierto nivel en sectas satánicas. También quiero hacerte saber acá, muy importante, que hay muchas personas que están siendo atacadas, influenciadas por daños de brujería. Pero no quiere decir que estén poseídas, son influencias, opresiones demoníacas, que claro, necesitas liberación, claro que necesitas del Señor Jesús para que rompa esas cadenas y no llegue a mayores. Mientras más subíamos de nivel en estas sectas, más enfoque tendríamos sobre los cristianos que realmente eran genuinos y estaban prendidos en fuego. Y el fuego era real, porque cada vez que los veíamos en la calle y aún cuando estaban en ayuno, más se les podía ver el fuego o la luz resplandeciente. A ellos no los podemos tocar, no les podemos hacer daño, solamente lo podíamos tentar. Obviamente, si llega a caer en la tentación, ya se convierte súper vulnerable a nosotros, su fuego y la luz que les menciono se debilita y comenzamos a actuar de manera más agresiva en ellos. Entonces cabe resaltar acá que el que crea que está firme, cuídese de no caer. Desde el cristiano más bebé hasta el más maduro, más fuerte, es tentado. Acá el problema no es ser tentados, es la decisión que tú tomes cuando eres tentado. Si vas a elegir por la voz, esa voz apacible del Espíritu Santo, por tu Padre Celestial, o vas a elegir irte por el lado de las tinieblas, cayendo en las redes de Satanás para que Él tome gobierno y autoridad para destruir tu vida, tu familia, tus finanzas y todo lo que desee. Aunque para ti, aparentemente todos los cristianos sean iguales, no lo es. La llama de fuego que protege a cada persona es completamente diferente y ahí te das cuenta del nivel espiritual que ellos tienen. Hay algunos, por ejemplo, que solamente se les protegía la cabeza. Estaba el fuego de Dios solo sobre sus cabezas, protegiendo así sus pensamientos y no sus cuerpos completos. Entonces, como no estaban completamente alertas ni en comunión constante, el fuego encendido del Señor, eran vulnerables y eran realmente nuestra carnada para atacar. Son los famosos cristianos de nombre, muy fáciles de emboscar. Ellos realmente van a calentar solamente el asiento de una iglesia y ya están completamente debilitados porque se descuidaron en algún momento de su comunión con el Señor. Vemos entonces que la intensidad del fuego revela realmente el compromiso de la persona con Cristo. Y sí, sé que te estás preguntando cómo enciendo más esa llama o cómo sé cómo está mi llama. Pues tu llama se enciende no solo con la oración que ya te mencioné, sino también con el ayuno. Es demasiado importante, la lectura de la palabra. ¿Cuánto estás resistiendo la tentación, la obediencia y la santidad? ¿Cuánto estás evitando las enemistades? Tenemos que ser pacificadores porque todo eso apaga la llama del Señor en nosotros. Es decir, quita la protección para que estemos expuestos a Satanás mediante los siervos de él, que son estos brujos, estos hechiceros, estos magos, esta secta donde yo pertenecí. Entonces vamos comprendiendo que hay tanto niveles espirituales para los que están en la secta, ya sea de hechicería, de brujería, de cualquier tipo de estas maldades, como también en los cristianos tienen niveles. Es muy importante reconocer esto para que tú no te descuides y para que estés alerta, atento, velando siempre. La oración de madrugada es un arma muy poderosa para que tu fuego también esté encendido. Algo muy curioso de esto es que no podíamos mencionar el nombre de Jesús, le llamábamos los hijos de aquel hombre. Bueno, había más accidentes y siempre era la misma trama. Yo, a propósito, por estas entidades demoníacas en coma para disimular y no salir ileso y la otra persona perdiera la vida. Entonces yo ya estaba en el nivel 3 para ese entonces y mi padre en el 4º nivel. Bueno, se acercaba mi cumpleaños y convenzo a mi padre de irnos de viaje. ¿Qué creen que ocurre? Sí, un accidente. De donde yo salí nuevamente ileso, pero mi padre no. Mi padre falleció. Otro ascenso para mí, sí, es correcto. Recuerden, yo no sentía nada ya. Era completamente insensible y recuerdo haber sido así. Y es algo tan doloroso, tan terrible, no poder sentir afecto natural por nadie, ni siquiera por la gente que era de tu sangre.
El poder que recibí con este nuevo ascenso, con el fallecimiento de mi padre, fue el de las finanzas. O sea, yo ya podía controlar esto y podía hacer que alguien caiga en miseria, haciendo que caiga al mismo tiempo luego en depresión, quitarle su gozo y su felicidad por completo. Tengamos en cuenta que esto ocurre en cualquier nivel o cualquier persona, inclusive las que tienen ministerio de pastor, profetas o apóstoles o los evangelistas y maestros. Esto ocurre en cualquier nivel. Cualquier persona que se ve afectada en sus recursos financieros realmente también es afectada en su vida emocional y hasta en su vida matrimonial. Entonces realmente era un arma muy poderosa el que yo tenía para seguir destruyendo cristianos. El otro lado era yo poder empoderarme y poder tener mucho dinero y mucho poder. Eso también lo tenía. Yo acumular riquezas terrenales y quitarle a los cristianos que estaban descuidados en su relación con Dios. Inclusive hay niños que nacen con estos asignaciones demoníacas. Y también hay niños que nacen ya con una estrella. A través de esa luz brillante que es su estrella, podemos ver realmente cuánto es que Dios los va a usar y el potencial espiritual que tienen para ejercer su propósito y su llamado. Y cuanto más vemos su luz, más atacamos, más queremos entrar desde niños, desde jóvenes, aunque los niños tienen muchos ángeles, están realmente protegidos. Igual buscamos atacarlos para que no lleguen a conocer la plenitud del evangelio y a tener una comunión con el Espíritu Santo. El problema severo es con los que son niños destinados con propósito de parte de Dios, pero no son cristianos. Ellos no poseen el fuego. Hay un propósito, hay dones, pero no hay fuego. Entonces están desprotegidos. Por eso tu padre, madre que me estás oyendo, abuelos que me oyen, tíos, o aún todos los ministros del Señor, oren por los niños, oren por sus hijos, por sus nietos. Es muy importante orar por ellos porque hay muchos con propósito que no se llegan a cumplir por cuanto no estuvieron protegidos y la vida se les destruyó en vicios y en diferentes malas costumbres. Comprenderán que yo ya estaba desesperado. Volviendo a mi tema personal, yo ya no quería, ya mis hermanas, mi hermano, mi padre habían desaparecido a causa de mis pactos hechos con estas entidades demoníacas. Entonces comencé a buscar de Dios, comencé a ir a iglesias cristianas. Era una guerra terrible porque los demonios que estaban en mí se atormentaban tanto cada vez que yo entraba a una iglesia que me ocasionaban salir muchas veces, hasta que un día realmente los ujieres, los encargados, los servidores no me dejaron salir. Notaron que yo estaba siendo severamente atormentado para que yo salga del lugar, pero ellos no me dejaron salir. Bueno, estando ya yo adentro, estaba en medio de la alabanza y era terrible porque era como campanas que sonaban en mis oídos. Realmente la batalla era real que se estaba librando ahí entre los demonios que yo tenía en ese entonces, antes que Jesucristo me libertara, y entre la presencia de Dios que tenía dicha iglesia. El pastor de esta iglesia definitivamente tenía mucho más discernimiento que yo y advirtió desde el púlpito que había un hombre fuerte. Obviamente estaba hablando de mí. Y también advirtió que habían personas renuentes que se estaban resistiendo a la presencia de Dios, siendo influenciadas por estos demonios atormentadores y vigilantes que no te quieren dejar ser libre. Y recuerdan de ese fuego que les hablé, pues yo lo sentí. Sentí literalmente como si me metieran en un caldero caliente. No fue tan grato, puesto que los demonios se atormentaban y se quemaban. Pero después de retorcerme tanto como una serpiente en el suelo, pude ser libre y sentí como ese demonio salía de mí. Gracias a Dios, a mi Padre Celestial, que el pastor oró específicamente por mí para desligarme de todos los pactos y todo lo que había hecho en esa secta satánica. Realmente fue una larga travesía de liberación, pero valió la pena porque Cristo ha roto mis cadenas. Fue increíble cómo, claro, en un proceso, pero mi vida comenzó a ordenarse. Mis emociones, mi sensibilidad, mi humanidad comenzó a volver. Comencé a sentir de nuevo y comencé a arrepentirme. No tenía remordimiento en arrepentimiento y comenzó el arrepentimiento en mí a causa del poder del Espíritu Santo. Recién ahí comencé a comprender la magnitud de mis pecados tan abominables contra la humanidad y no solo contra ellos, contra mi propia familia. Peor, a Dios, cuánto le había ofendido a mi Señor.
Así que ten en cuenta esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No hay otra cosa en la que puedas encontrar salvación, gozo, paz, aún las finanzas. Todo está en Él. La plenitud está en Él. El enemigo solo nos quiere engañar y por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Es por eso que te estoy trayendo luz, para que puedas saber y conocer más del plano espiritual. Esto no es el último video. Empezaré a hacer más videos donde te vas a enterar y vamos a descubrir juntos los misterios de las tinieblas y las bondades de la luz para poder atacar, contraatacar, porque el reino de los cielos es de los valientes y lo arrebatamos en el nombre de Jesús. Y es realmente hermosísimo volver a nuestro Creador y sentir el cambio interno. El reino de la luz está en nuestro interior y realmente es acá donde uno siente el gozo, la paz. En medio de la adversidad, Él te da la fortaleza. Es realmente maravilloso. Entonces yo ya pude tener el arma del nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, para poder defenderme de las reclamaciones que me hacía el enemigo, de las amenazas que me hacían los hombres de la secta. Sí, ya tenía, así que usa la autoridad. Te animo, te exhorto que uses la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo, porque yo pude vencer con ese nombre de Jesucristo. Fue Él que me dio la victoria y sé que tú también lo vas a hacer de dicha prueba y dicha dificultad que estás pasando. Tienes por favor que recordar también el poder de la sangre de Jesucristo que consume a toda hueste de maldad, cual sea su nombre o jerarquía. Luego de esto me voy a un monte. Por primera vez, yo nunca había orado, nunca había leído la Biblia por mí mismo. Me encontré con un evangelista y comencé a hacerle preguntas de niño, cómo leo, cómo oro, y bueno, ahí me fui instruyendo. Fue un tiempo muy precioso conocer al Señor de esa manera. Me enamoré de mi Señor. Una de las cosas que Él utilizó fue poner cántico nuevo en mí. Yo le cantaba, le adoraba. Yo realmente inventaba las canciones inspirado por el Espíritu Santo. Luego me interno en la iglesia un mes para poder realmente lavarme, limpiarme de todo lo que me había ensuciado con las tinieblas. Esta fue una etapa de liberación, restauración y sanidad para mi vida espiritual, para mi alma, para mi mente, hasta para mi cuerpo. Fue fundamental para mi vida. Inclusive en la iglesia, mi Señor precioso puso en el corazón de los pastores que me den un poco más de $100, con lo cual pude empezar de nuevo aún financieramente, estando yo libre de toda mancha. Y así fue como Dios restauró mi vida completa. Mi testimonio es mucho más largo, pero lo voy a dejar hasta acá. Si esto fue de bendición para ti, amado hermano que me estás escuchando, amigo, suscríbete, ponle like y comparte. Vamos a evangelizar y que seas libre de toda brujería. Pon acá en comentarios algún pedido de oración. Con mucho gusto estaré orando por ti. Bendición.